Bueno, pues entonces, Eduardo, si quieres tomar el turno, creo que tienes 1 minuto y medio para tu presentación. Ya. Intenta aprovecharlo. Hola y adiós. Empecemos. Bueno, mi nombre es Eduardo Moral, trabajo en ESMA, en la Autoridad de Supervisión de Mercados y Valores. Llevo trabajando 10 años en ESMA y otros tantos en la Comisión Europea. Estoy encantado de estar hoy aquí con todos ustedes para hacer la presentación del ESEF en español. Me ha costado un poco hacer la presentación en español, tengo que reconocerlo, porque todo lo he aprendido en inglés, todo el tema y la terminología, y de hecho he tenido que mirar en el diccionario y en cómo se traducía ESEF, el formato europeo, el formato electrónico europeo. Pero bueno, haré un poco de batiburrillo entre las dos. Antes de entrar, y estoy aquí hoy para hablar del ESEF y de las actualizaciones al manual de ESMA en cómo reportar en ESEF. Pero antes de entrar en ESEF, en este manual me gustaría hacer un paso atrás en el tiempo y recordar por qué se escogió hacer el etiquetado por bloques en respecto a las notas de los estados financieros. Así que si pasamos al siguiente slide. Cuando se discutió el SFRTS, hubo bastante consultas públicas, un análisis de coste y beneficio, y se tuvieron en cuenta dos principios a la hora de decidir cómo aplicar el etiquetado a los estados financieros. Por un lado teníamos el principio de facilidad para prepararlos, facilidad para hacer todo el etiquetado, y por otro lado teníamos la información que se iba a dar, todos los data points, toda la granularidad de la información que se podía dar. Los dos extremos era, por un lado, tener un etiquetado detallado de todos los estados financieros, y por otro lado era tenerlo solamente el etiquetado cuando existía una etiqueta en la taxonomía de la IFRS. El uno era muy costoso para los preparadores, el otro no daba información suficiente. Por ese motivo se decidió hacer un etiquetado detallado de los estados financieros primarios y un etiquetado global o por bloques de las notas, por lo menos al principio, para no tener que tener una carga sobreexcesiva a los emisores. Además de ello, no solamente el por qué se hizo así, sino también se decidió tener una implementación por fases. Y si mostramos la siguiente slide, la diapositiva, lo que se decidió también es que este requerimiento se hiciese en una step-by-step approach, y así exigirse la implementación del etiquetado por detallado de los estados financieros primarios en el 2020, aunque debido al COVID se introdujo un periodo transitorio y se empezó y fue obligatorio a partir del 2021, y para el etiquetado por bloques empieza a ser obligatorio en el año financiero 2022, y no existe un periodo transitorio. Desde el 2018 que se adoptó la SFRTS, se quedó claro que el etiquetado por bloques iba a empezar en el 2022, y todo el etiquetado detallado de las notas financieras es voluntario. Visto el por qué y el cuándo, ahora me gustaría empezar a discutir el por qué ESMA ha dado el tipo de guías, de recomendaciones que se ha introducido en el ESEF Reporting Manual. Para ello, lo que hemos tenido en cuenta es la RTS y la legislación. ¿Puedes pasar a la siguiente slide? La legislación que existe actualmente en el SFRTS, en el estándar regulatorio, y en particular en el artículo 4.2, en el que se dice que los emisores como mínimo deberán etiquetar los estados financieros con las
con los requisitos del anexo 2 de la SFRTS cuando estos aparecen en los estados financieros. Y cuando vamos al anexo 2 ya refleja el balance que decíamos antes. En el párrafo 1 requiere el etiquetado detallado de todos los estados financieros cuando existen un número, una cifra, y en el párrafo 3, se exige que además de este etiquetado detallado para los estados primarios, también se incluya en un etiquetado, incluyendo las notas de los estados financieros, de todo el listado que se incluye en la tabla 2 de este anexo 2. Decir que en la actualización que se va a publicar en la SFRTS, esta tabla 2 desaparece y se va a hacer una merge de la tabla 1 y la tabla 2, porque ya no va a haber este step-by-step approach que decíamos antes, y la tabla 1 está totalmente incluida en la tabla 2. Y para clarificación existirá solamente una tabla 1. El listado de elementos obligatorios para hacer el etiquetado por bloques, lo que se hizo fue cogerlos fueron de la IFRS Taxonomy, y en particular los bloques 800-500 que coge todo el listado de las notas financieras, de etiquetas de notas financieras, y el 800-600 que recoge las etiquetas de las políticas de contabilidad, y se introdujeron en el anexo 2 como obligatorios para intentar tener una comparabilidad cuando se hacía este etiquetado. Pero hay que decir que aquí también se intentó mantener un equilibrio, porque en las IFRS Taxonomy, y que están contenidas también en el SF Taxonomy, en el anexo 6, hay muchas otras etiquetados por bloques, pero se decidió que solamente estos eran los obligatorios. Además de ellos, también se tuvo en cuenta otros dos tipos de legislación, y si cambiamos a la siguiente slide, que era la que se tiene en cuenta en el anexo 4.3, que se refiere al etiquetado detallado, y en el que se hace referencia a que se debería escoger aquella etiqueta que tiene el significado contable más próximo, y en aquellos casos que sea posible escoger o aplicar diferentes tipos de etiquetas, escoger aquella que tenga significado más restringido, y al mismo tiempo el recital, el considerando número 10, en el que se dice que se tiene que hacer el etiquetado por bloques de las notas financieras por secciones, y que se puede ir más allá, hacer un etiquetado voluntario de las notas financieras. Con todo esto lo que hicimos fue ponerlo todo conjuntamente. Discutimos con nuestras autoridades miembros, las NCAs, las National Competent Authorities, con la XBRL Community, con los emisores, con los usuarios as well, y hicimos este update, actualización del SF Reporting Manual, intentando proveer con algunas recomendaciones. En principio, lo que tenía que tener en cuenta que establecimos una serie de principios. Si cambiamos a la siguiente slide, que hay que tener en cuenta cuando hicimos esta aplicación, esta actualización del SFRTS. En primer lugar, es que el etiquetado por bloques es obligatorio a partir de este año, y que no está previsto para los años Financial Report de 2022, y que no está previsto una transición para ello, un periodo transitorio, porque estaba ya exigido desde el 2018. Que la información incluida en las notas deberá estar marcado como mínimo con los elementos del anexo 2, que los elementos del anexo 2 se consideran obligatorios. El título es List of Mandatory Elements, y que estos elementos tienen diferente granularidad, siendo algunos de ellos más amplios y algunos de ellos más restringidos, y que al seleccionar estos elementos con diferente granularidad se tiene que tener en cuenta los elementos con el significado más próximo, el significado contable más próximo, y esto es importante a la hora de
de los emisores a la hora de escoger las etiquetas. Y por último, en relación al contenido de la etiqueta, cuando este se muestra fuera de la etiqueta, hay que tener en cuenta que esta información que se va a mostrar deberá al menos ser legible por el ser humano, por las personas físicas, deberá ser parecido a la original y que no debería introducir ninguna alteración al contenido. De todas formas, lo que voy a ir uno por uno de esos puntos y de las recomendaciones que se ha dado por ESMA en cómo realizar este etiquetado por bloques. En la siguiente slide lo que hacemos es la primera etiqueta. Se hace explicar qué es lo que se espera por ESMA respecto del etiquetado múltiple o etiquetado integrado. Es decir, cuando una información que está disclosed en los estados financieros se le puede aplicar dos o más etiquetas, lo que se espera es que se aplique todas ellas, pero de una forma múltiple o integrada. En el caso que tenemos aquí, por ejemplo, está escogido, el ejemplo está en inglés, pero está escogido directamente del reporting manual de ESMA. Tenemos la primera etiqueta, que es global, que es la publicación de las notas, revelación o publicación de las notas financieras y otra información. Dentro de esta hay información más restringida o más precisa, que es la revelación de las políticas contables significativas. Y dentro de esta, a su vez, tenemos dos, que es la publicación de las bases de preparación de los estados financieros y la publicación de los juicios y estimaciones contables. Entonces, lo que se espera es que de estas dos, o sea, se etiquete, por ejemplo, de la revelación de juicios y estimaciones contables, será triplemente etiquetada. Llevará la etiqueta de juicios y estimaciones contables, la etiqueta de políticas contables significativas y la general. Entonces, irá en este caso, triple etiquetado. La razón de que se escogió fue intentar mantener el equilibrio que nos referíamos antes entre el anexo 4.3 y el recital, el considerando 10, y también por cuando tuvimos la discusión con los usuarios, fue el input que recibimos en relación a que las necesidades de información eran distintas y que cada uno de ellos querían tener la información de acuerdo a diferentes tipos de etiquetas. En la siguiente slide refleja el hecho de que este listado mandatorio, obligatorio de etiquetas, no para aquí, sino que los emisores pueden ir más allá y hacer un etiquetado voluntario de las notas financieras, ya sea detallado, ya sea por bloques, pero en estos casos, cuando el emisor lo haga, lo que ESMA recomienda es que se apliquen las etiquetas existentes que están ya existentes en el anexo 6 del SFRTS, o que se creen extensiones y se haga un anclaje a etiquetas existentes. Todo esto con el objetivo de tener una máxima comparabilidad de la información financiera. En el ejemplo también tomado del S-Reporting Manual, que está tomado en el mismo que en el previo caso, en el caso anterior, lo que se hace es etiquetar el último bloque financiero de una forma voluntaria, y es con la etiqueta revelación de la aplicación inicial de estándares. Esta no existe en el listado contenido en el anexo 2, no es una obligatoria, pero existe en el anexo 6 del SFRTS, y lo que se espera es eso, utilizar etiquetas que ya existen. Y como antes, esto sería integrado en las anteriores, en la de etiqueta de disclosures de Significant Accounting Policies y en la de disclosures of notes and regulatory information. En relación a las tablas, a los cuadros, en la siguiente slide, lo que en este caso, cómo etiquetar las tablas, tuvimos varias discusiones con XBRL International en Europe y nos mostraron las dificultades existentes de etiquetar tablas por el momento, y entonces lo que se decidió es que el nivel mínimo de granularidad para etiquetar tablas fuese la tabla al completo.
evitar por este momento, al menos en este momento, etiquetar subsecciones de las tablas, porque creaban problemas, sobre todo cuando esta información se mostraba en las etiquetas. Con lo cual, no se pide etiquetar o no se espera etiquetar las secciones, las filas o las columnas, pero que se etiqueten la tabla total, pero con todas las etiquetas que serían aplicables. En el caso que está presentado, tenemos aquí la tabla de revelación de costes e ingresos financieros y que está dividido en dos subsecciones. Una sería la revelación de ingresos financieros y la otra la revelación de costes financieros. Lo que se pide es que no se creen las etiquetas en las subsecciones, sino que se apliquen las tres etiquetas a la tabla en total. Esto ayuda de alguna forma a los usuarios, porque en el momento que ellos quieran tener la información de costes financieros o de ingresos financieros, tendrán la tabla total, y serán capaces de extraer la información de una forma más comprensible que si sería desde el punto de vista de construcción técnica, que sería por partes de las tablas. Y por último, en la siguiente slide también hacemos una recomendación en cómo hacer el etiquetado de aquella información que está contenida en distintas partes de las notas financieras o en distintas páginas. En estos casos, también siguiendo discusiones con XBRL International and Europe, lo que hicimos fue pedir o hacer esta concatenación o continuación de la información cuando está contenida. Nos dijeron que la mejor forma de hacer esta concatenación de la información contenida en diferentes secciones era a través de los mecanismos del AJAX Continuation and AJAX Exclude. Y lo que se pide es eso, lo que se pide es que la información que está contenida en diferentes secciones esté etiquetada con una sola etiqueta que facilite a los usuarios extraer esa información que es común en diferentes partes. En el ejemplo que tenemos aquí, que es parecido a través también anteriormente con los disclosures de ingresos financieros y costes financieros, tenemos la etiqueta global y luego tenemos dos subsecciones, una que hace referencia a las publicaciones de ingresos financieros y la otra a las publicaciones de costes financieros. Pero en cada una de estas secciones tenemos a su vez la etiqueta de la descripción de la política contable de ingresos y costes financieros en cada una de ellas. Lo que se pide es que se utilice la misma etiqueta en las dos subsecciones para permitir la continuación de la lectura en la etiqueta correspondiente a la descripción de la política contable para los ingresos y costes financieros. Y por último, en cuanto a la construcción técnica y a cómo se muestra esta información en las etiquetas, este ha sido un tema que se ha discutido mucho con la industria, con la XBRL Community. ESMA es consciente de que existen limitaciones actuales a esta construcción técnica y a la mecánica de transformación. Siguiendo las discusiones con XBRL International and Europe, se llegó a la conclusión de que por el momento la mejor recomendación era introducir una recomendación limitada en cuanto al escape attribute, cuando existen símbolos específicos en el texto original que sea true o false, dependiendo de los casos. Es como decía antes Óscar, todavía estamos en una curva de aprendizaje. Se creyó que en ese momento era el mejor sistema para aplicar. Estamos recibiendo ya algún input que en algunos casos no es el mejor caso, que no es la mejor recomendación, que lo tendremos que seguir estudiando. Pero por el momento es lo que consideramos es el mínimo. Lo que se considera que es más importante es la recomendación que queremos dar desde ESMA, es que
por lo menos la información que está extraída en el etiquetado mantenga una serie de principios. Y en primer lugar es que ésta sea comprensible por las personas físicas, que mantenga una semántica, que sea el mismo orden de palabras, que tengan unos espacios, que sea el mismo orden de números, que sea parecida a la original y sobre todo, y lo más importante, es que no cambie el sentido o significado original de la información. No nos centramos tanto en el estilo o en el formato, pero más en el contenido, que es el que al final son los usuarios los que van a consumir. De nuevo, como Óscar decía, esto es una curva de aprendizaje, es el primer año que se aplica el etiquetado por bloques. Estamos abiertos a recibir input por los emisores, por la XBRL Community, por los usuarios, para ver cómo se puede mejorar. Son desafíos, tenemos que continuar nosotros también el aprendizaje y estamos abiertos a introducir mejoras, no solamente en la construcción técnica, pero también en el enfoque que se ha dado al etiquetado a las notas financieras, al enfoque de las listas de elementos mandatorios, obligatorios, que se ha introducido. Estamos con XBRL Europe, que ha publicado recientemente una jerarquía de la lista obligatoria de los elementos contenidos en el anexo 2 para facilitar este etiquetado por bloques. Así que estaremos encantados de mantener este diálogo abierto con todos ustedes, porque todavía mantenemos una serie de desafíos que están por delante, y estos se pueden resumir en estos 6 desafíos. El primero de ellos es para los emisores continuar con la implementación. Fue en el 2021 la implementación del etiquetado detallado. En el 2022 es la implementación del etiquetado por bloques. Además de todo esto, on top está la revisión por parte de los auditores, cómo hacer la auditoría de estos requisitos ESEF, que están de acuerdo con la Comisión Europea. Estos son requisitos obligatorios a ser auditados. Por parte de las autoridades competentes, hacer el cumplimiento con todas nuestras autoridades en el ESEF Working Group de ESMA, que tenemos la representación de las autoridades competentes. Estamos empezando a recoger datos con la CNMV, con las otras autoridades, en cómo se ha hecho la implementación este primer año, en áreas que son posibles de mejora, en áreas que vemos que son deficitarias, y continuaremos trabajando con todas las autoridades competentes para proveer con recomendaciones a nivel europeo, para mantener un nivel europeo, un enfoque europeo de la implementación del ESEF, para tener una implementación exitosa a nivel europeo. Otro punto sería el uso de la información, que se ha tocado un poco por Ignacio, en cómo utilizar esta información por parte de los usuarios. Hay ya algunos casos de inteligencia artificial para extraer esta información, del text mining, de los informes de auditoría, para poder hacer una utilización más útil de toda esta información. El acceso a la información es otro punto que es un desafío, especial cuando se quiere recabar toda esta información a nivel europeo. En este sentido, la propuesta de la Unión Europea de crear el ESAP, el European Single Access Point, el punto de acceso único europeo, que se introdujo en noviembre del 2021, va a ser un avance. Esta legislación o propuesta de legislación lo que hace es que ESMA será el punto central para recuperar toda la información de más de 36 puntos de legislación, incluyendo la Directiva de Transparencia y los ESEF Reports, que de hecho va a ser el primero que se va a emitir, pero además de la Directiva de Transparencia hay otras 36 actos legales, como las agencias de calificación crediticia, prospectos, que toda esa información irá a ESMA y que será accesible como un punto de acceso único a nivel europeo. Esto fue propuesto por la Comisión Europea en noviembre del 21. En el junio de este año el Consejo Europeo ha adoptado ya el Common Approach desde el punto de vista del Consejo. Ahora mismo está en discusión
en el Parlamento. El rapporteur hizo ya la presentación de su informe en noviembre. Los parlamentarios han introducido enmiendas y se espera el voto para enero del próximo año, y con lo cual se abrirán los trialogues para el principio del segundo quarter del 2023, con lo cual esperamos tener el texto para mitad del año que viene, y la implementación dependerá un poco de las negociaciones, pero para el 2025 o 2026 estará ya establecido, y ESMA implementará este acceso único europeo de toda la información financiera. Y el último desafío, como estaba ya mencionado anteriormente por Gemma y por Ignacio, va a ser introducir la taxonomía de sostenibilidad en el SFTS. En el momento en que EFRAG transmita esta información a la Comisión, la transmitirá a la Comisión, la transmitirá a ESMA, y ESMA estará a cargo de actualizar el SFTS para introducir la taxonomía de sostenibilidad, para introducir el enfoque, cómo hacer el etiquetado a esta información financiera, al informe de sostenibilidad y al informe de gestión, al informe de sostenibilidad, no al informe de gestión no se etiquetará, y además de ello pues también a posibles cambios a introducir a la SFTS. Creo que pararé aquí, he hablado bastante y daré el turno de cuestiones y respuestas. Buenas, ¿qué tal? Soy Julen Tal de KPMG España. Como sabéis, ofrecemos este tipo de servicios a muchas entidades y nos encontramos que la mayoría de ellas tienen muchas cuestiones en común que la verdad que la mayoría las he querido explicar, pero sí que es cierto que igual si formulamos como preguntas, que es lo que muchos tienen en la cabeza, pues si damos contestación directa, igual podemos solucionar a gran parte del público ciertas preguntas que suelen tener. Entonces, si te parece, había preparado unas preguntas, por ejemplo, sobre todo son la mayoría en cuanto al alcance del etiquetado. Por ejemplo, ¿en qué casos es conveniente? Porque está claro que lo obligatorio son las definidas en el anexo 2, pero suele haber muchas dudas de en qué casos es conveniente utilizar las etiquetas del anexo 6 o crear extendidas para ciertas culturas contables, etc. No sé si vosotros tenéis algún criterio específico, es un poco a elección de la entidad. Bueno, desde la CNMV lo que nos ceñimos es a lo que aparece en la RTS. La obligación de etiquetar por bloques únicamente las que aparecen en el anexo 2, cuadro 2. Si luego una entidad voluntariamente quiere etiquetar más notas, pues es incluso hasta recomendable, pero en ningún caso nosotros vamos a exigir ir más allá del cuadro 2. Entonces, desde ese punto de vista, el crear extensiones pues a lo mejor es innecesario, porque tampoco va a tener más utilidad. Yo creo que si una entidad quiere ir más allá y etiquetar todo el informe financiero anual, pues cuando esté en las notas de la memoria, yo creo que lo más adecuado es ceñirse a las notas que aparecen en la taxonomía de FRE. Esperamos que la comisión lo que va a revisar es que efectivamente cuando estén presentes en la memoria desgloses que estén cubiertos por etiquetas que aparecen en el cuadro 2, en el cuadro 2 del anexo 2, es lo que nosotros vamos a requerir. No sé si Eduardo... No, es lo que decía, no existe obligatoriedad de ello, pero para comparabilidad se recomienda utilizar el anexo 6, las existentes. Otra de las preguntas que recibimos muy habitualmente es si a futuro está previsto y para cuándo sí se sabe que haya desgloses adicionales o detalle adicional que requiera, por ejemplo, de sostenibilidad, etc. Es decir, o sea, el año pasado, hasta el año pasado era solo obligatorio que eran estados financieros y los elementos obligatorios. Este año se ha incorporado un tema de etiquetado de las notas en bloque y si se espera a futuro, para cuando no sé si se sabe, que haya que etiquetar, por ejemplo, el informe de gestión, no sé. Por el momento no.
estamos en las primeras fases de implementación, no se espera, pero es cierto que cuando la taxonomía de sostenibilidad se introduzca, habrá que aplicar o se dirá cómo hacer el etiquetado también. O sea, y el informe de sostenibilidad estará incluido en el informe de gestión, con lo cual al menos la parte del informe de sostenibilidad que se va a etiquetar, se darán guías en cómo hacer este etiquetado. Además de esto, pues en el caso de que se vea con la experiencia de que es necesario introducir algún cambio en el etiquetado actual de los estados financieros, sería una reforma de la SFRTS, pero para ello haremos consultas previas, se hará una consulta pública, porque ESMA tiene un due process que seguir, y hasta ahora los cambios que se introducen en el SFRTS son puramente técnicos, es decir, lo que se hace es el cambiar las etiquetas, los elementos que están en el anexo 6 o en el anexo 2, y no se hacen public consultations, no se hace una consulta pública porque son puramente técnicos. En el momento que haya cambios más de policy approach, se hará una consulta pública para recibir el input de la gente en este sentido. Y también cuando hagamos el cambio de la SFRTS para la sostenibilidad, la taxonomía de sostenibilidad, se hará con una consulta pública. Vale, genial, muchas gracias. Y ya por último, otra de las preguntas que ya lo he explicado, pero que no suelen hacer mucho, es si el informe de gestión también hay que etiquetarlo. El informe de gestión no. Los estados financieros primarios, de Primary Financial Statements, son los que son de etiquetado detallado, y el informe de gestión no está incluido. Yo quería preguntaros si teniendo en cuenta que cada vez va a haber unos niveles mayores de requerimientos de información, se está pensando en algún tipo de homologación de las soluciones que generan. ¿Homologación de las soluciones? Homologación de las soluciones, como existe, por ejemplo, homologación de soluciones en otro tipo de soluciones, por ejemplo, en firma o de... No. No conozco el tema, y por el momento lo que hacemos es intentar estar con un contacto al máximo posible con el XBRL International y XBRL Europe, para que las soluciones que recomendamos sean comunes, o sea, sean las máximas aplicables teniendo en cuenta esto, pero la homologación. ¿Pero las soluciones tecnológicas no se refieren al XBRL? Los software vendors. Mira, como representante internacional de XBRL España, XBRL Internacional tiene un sello de certificación de que ese producto en concreto cumple con el estándar XBRL. Tiene tres tipos de sellos. Uno creo que es para validadores, otro para software de consumo y otro, pues no sé, es otro tipo de software. Lo puedes encontrar todo en software.xbrl.org, y el modelo que hay es Paul Warren, que es el director técnico de XBRL Internacional, pues a todas las herramientas que se le piden le pasa unas pruebas estándar y se le emite un certificado, o sea, es un software certificado de que cumple con las especificaciones de XBRL Internacional. Otra cosa es cómo lo uses, obviamente. ¿El emisor está obligado a utilizar una herramienta que esté homologada? Por lo que me han comentado, en ningún sitio del mundo. ¿Se ha pensado en algún momento en una comunicación directa a la CNMV? Me refiero a una comunicación por servicios de comunicación automáticos, no que el usuario lo suba manualmente. Ahí a lo mejor Gustavo... Por servicios
directa, bueno, una comunicación automática, no que el usuario lo suba. Pensado no está porque si sabes prácticamente no hay nada. Claro, por eso, pero a nivel de seguridad es un poco. Entonces, por eso, si se ha pensado en elevar un poco el nivel de seguridad del reporting de la información del usuario a través de comunicación. No, por ahora seguir con la sede, con certificados electrónicos y más. En ESAP, en las propuestas legislativas de ESAP, se incluye la API. Se incluye una API. Se incluye una API de la comunicación entre el emisor y los collection bodies, que en este caso sería la CNMV, y entre la CNMV y ESMA. Respecto a la primera pregunta, comentar solamente que también ESMA genera una conformance suite que, lógicamente, todo proveedor de software que ofrece una solución prueba para poder decir que su producto no solamente cumple las innovaciones del internacional que le da el sello, sino que además es conforme al reporting manual de ESMA y sigue todas sus recomendaciones. Sí, pero mi pregunta iba más dirigida a lo que se hay a lo mejor otras herramientas que cosas que están relacionadas con la agencia tributaria que tienen que estar homologadas, o sea que realmente tú no la puedes utilizar, no es una recomendación, es una obligatoriedad. Me refería más a ese tipo de cosas. En eso sería en medio de Y María Dolores tenía una pregunta. Yo quería preguntarle sobre la jerarquía recientemente publicada a través de la web de XBRL Europe, que podría desarrollar la homologación del grupo de trabajo de XBRL, pero también a nivel de la profesión en Francia y con participación también del proveedor de bolsas francés. Entonces, mi comentario era si esa jerarquía se considera hoy una best practice, conociendo también que hay otras iniciativas similares, por ejemplo en Alemania o en Holanda, o si ESMA todavía pues, simplemente ha tomado nota de la existencia de la jerarquía que podría calificarla como tal, o si la consideraría esa jerarquía en su proceso de supervisión. Es muy reciente la jerarquía, se publicó, somos conscientes de, bueno, hemos estado en discusión con XBRL France, XBRL Europe en esto, en el desarrollo de la jerarquía, lo consideramos como un instrumento que ha sido desarrollado por XBRL France, pero no sé si se puede considerar una best practice en este momento. Necesitamos analizarla más en detalle, porque hay algunas recomendaciones que ponen en duda un poco la aplicación de los elementos obligatorios, con lo cual no me atrevería a decir que es una best practice, aunque es un instrumento muy útil que ayuda a los emisores a aplicar las diferentes etiquetas. La IMF, la Autorité de Marché Financier, lo que ha hecho es, lo que creo que va a hacer va a ser publicarla en su página web, pero sin ningún tipo de recomendación, solamente como un instrumento. ¿Y la última pregunta? Para poder probar la solución, sobre todo pues, creo que ya existe que ahí está que se vaya a poner a disposición de los usuarios, pero no sé si está previsto hacer algún tipo de actualización si se va a dar para tener consideraciones en enero, febrero y tener que ajustar un poco la solución. Básicamente, a nosotros nos preocupa el tema de las extensiones que estamos hablando y de que puedan provocar algún tipo de problemilla. Vamos, el conocimiento que yo tengo, y si lo digo mal, Gustavo, corrígeme, que él es más del departamento tecnológico, es que el validador que estábamos teniendo el año pasado va a seguir funcionando, y lo único es que el proveedor de software, cuando se publique pues los ficheros de taxonomía por parte de ESMA, que está previsto que se publique pues, supongo que antes del cierre del ejercicio, incorporando el RTS publicado pues, durante 2022, pues incorporará
pues la nueva taxonomía, pero utilizando la del ejercicio anterior, en principio se podrían hacer pruebas y te sacará el reporte de validaciones que va a haber luego cuando se presente el informe en 2023. ¿Sí? A lo mejor para un pequeño... lo que te está diciendo la Comisión Europea, bueno, no, el Parlamento Europeo, no sé cómo se dice, el periodo de escrutinio del Parlamento Europeo acaba el 21 de diciembre. ESMA intentará publicarlo el mismo día o el día después, para evitar aunque hasta la publicación en el Official Journal no es obligatorio, no es entra into force, pero intentaremos publicarlo. No sería, habrá un pequeño decalage, es eso.